Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como lo he informado desde temprano, ayer en la mañana el presidente López Obrador llamó a la Corte de Justicia de la Nación a ir a fondo en el análisis de la ley de la industria eléctrica y le cuestionó que haya cabildeo. Dijo, puede más el poder de las empresas, y luego señaló contundente, que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Los acusó también de ser abogados empresariales, corporativos, los ministros de la Corte. Pero me llama la atención esto de que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. ¿Es una anécdota, es una ocurrencia o es algo más? De viva voz, Francisco Burgoa, prestigiosísimo abogado constitucionalista y académico de nuestra UNAM. Francisco, gracias como siempre por estar con nosotros. Estas declaraciones del presidente, ¿son una ocurrencia, son una anécdota o implican algo más? Mi querido Ricardo, muy buenos días para ti, para tu audiencia. Pues mira, el presidente de la República creo que ya nos tiene acostumbrados a que un día nos sorprende y al día siguiente también. Sí. Y creo que en este contexto las palabras, pues no, ojalá y fueran solamente una mera anécdota de que el presidente haya emitido su opinión en este sentido de que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Sus palabras tienen un impacto negativo para la cultura de la legalidad, como para el Estado constitucional y de derecho, y sobre todo en este contexto de la discusión sobre la constitucionalidad o no de la ley de las reformas a la ley de la industria eléctrica, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día de hoy, jueves 7 de abril, va a estar discutiendo. Y estas palabras del presidente, indudablemente, pues están fomentando una presión al interior de el Pleno de la Corte para que ministras y ministros pudieran estar, en su caso, emitiendo los votos para mantener o preservar la constitucionalidad, que es lo que quiere el presidente de la República. Lamentablemente el presidente pues está ejerciendo una presión nuevamente a la Suprema Corte, una presión que esto pues indudablemente también está afectando o puede afectar la autonomía e independencia del Tribunal Constitucional de México, la Suprema Corte. A propósito de lo que dices de autonomía, ¿tiene el presidente derecho a exigirle explicaciones a la Suprema Corte? Bueno, la Suprema Corte, en cada asunto que tienen en su poder, hay una discusión, emiten sus razonamientos jurídicos y ahí está la justificación de cada ministro, en donde realmente sabemos por qué cada ministra y ministro está emitiendo su voto en tal o cual sentido. Entonces, la explicación ahí está. No es necesario que el presidente esté ejerciendo una nueva presión hacia la Corte. Los ministros no deben de someterse a presiones para que voten en cualquier sentido. Los ministros deben ser defensores de la Constitución y de las leyes también que de ella emanen. Deben ser garantes de nuestro orden constitucional. De ahí que creo que el presidente de la República nuevamente se le olvida que vivimos en una república que se rige por la separación de poderes, en donde cada uno de los tres poderes formales tiene su propia razón de ser. El poder legislativo legisla, el Poder Ejecutivo ejecuta las leyes y el Poder Judicial juzga, y en este caso va a juzgar si estas reformas a la ley de la industria eléctrica son o no son constitucionales. ¿Algo más que nos quieras decir sobre esta serie de amagos presidenciales a la Corte y esta pues nueva confrontación entre poderes, Francisco? Pues mira, Ricardo, hay que recordarle al presidente de la República un principio general del derecho, que en latín lo conocemos como dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley, se cumple y punto. Y además hay que recordar al presidente de la República que el artículo 87 de la Constitución señala la obligación de prestar protesta frente al Congreso, de hacer cumplir la Constitución, una protesta que él se comprometió para preservarla durante el tiempo de su gestión, y pareciera que ya se le olvidó que él protestó hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Ojalá y el presidente de la República pues pueda moderar sus comentarios, sus opiniones, porque lejos de estar fortaleciendo nuestra democracia constitucional, pues en donde existen pesos y contrapesos,
ocurre todo lo contrario. Oye, nos queda un minutito, pero aprovecho para preguntarte. Un grupo de empresarios y abogados presentaron ante la Suprema Corte este recurso conocido como amicus curiae. ¿Es válido? Dicen ellos que no se trata de frenar las obras del gobierno, sino que simplemente expliquen si están cumpliendo con las leyes ambientales y cómo se gasta el dinero de los mexicanos en esos presupuestos gigantescos. La figura de amicus curiae, que significa amigos de la Corte, es una forma en donde personas que no tienen, de alguna forma, no son parte directa del asunto, pero sí pueden verse afectadas en cierto sentido, pueden recurrir a la Suprema Corte para darles argumentos para que la Corte los considere. Entonces, aunque no está de alguna forma expresamente reconocida esta figura dentro del marco jurídico mexicano, sí se ha admitido por la Suprema Corte. Entonces, esperemos que cualquier acercamiento de todas las personas ante la Corte, indudablemente es válida esta propuesta de amicus curiae que distintos que son empresarios presentaron ante la Suprema Corte con este propósito de ofrecerle a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte mayores elementos o argumentos o inclusive algunos consideraciones de carácter técnica para que en su caso tengan ellos, los ministros y ministros, la posibilidad de analizar si es o no es constitucional el decreto presidencial que va a blindar estas obras prioritarias del sexenio, porque precisamente los empresarios, a través de esta figura de amicus curiae, lo que ellos consideraron era que ellos no quieren impedir las obras del Tren Maya, refinería de Dos Bocas, entre otras, sino que se cumpla con las leyes ambientales y también de alguna forma exigir que se transparente cómo se gasta el dinero de los mexicanos, lo cual entonces me parece realmente una muy buena idea de parte de ellos y ojalá la Corte pueda considerar los razonamientos que ellos han esbozado en esta figura de amicus curiae. Como siempre, gracias Francisco, te aprecio muchísimo tu participación, siempre dispuesta y generosa con nosotros. Gracias Francisco Burgoa. Al contrario, Ricardo, muy buenos días para ti, para tu audiencia de Radio Fórmula. Gracias, un eminente constitucionalista. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.